esta computadora. Excelente. Bueno, como en las otras sesiones, la idea es que hagamos un rato de exposición, ¿no? Un poquito, digo, intentar hacerlo lo más dinámico posible. Y les traigo hoy otro ejercicio al final, ¿sale? Entonces, pues vamos a ir viendo a lo que alcancemos. Este era el, este era el temario que les traía para el día de hoy. Ya haciendo la presentación creo que sí iba a quedar un poquito largo. Quizá lo último de psicoanálisis y política lo podemos ver la próxima sesión, pero bueno, vamos viendo cómo avanzamos, ¿no? Entonces, bueno, el índice que les traía es, otra vez, volver a tocar lo real, ¿no? Y hablar de este pase del Das Ding al objeto A. Vamos a hablar de qué es el Das Ding. Esto ya lo abordamos un poquito la sesión pasada, pero bueno, ya les voy a poner nombre a qué significa esto del Das Ding o la cosa. Después quiero hablar sobre el paso por el otro, ¿no? El otro simbólico con O mayúscula. Y bueno, en esta sección quisiera hablar también sobre el trauma y el síntoma, ¿no? Cómo se piensa el trauma y o el síntoma desde el psicoanálisis lacaniano. Eh, por último, abordar la relación, o sea, con este corpus, abordar la relación entre la ética y la estética, ¿no? Esto también es algo interesante y bueno, la idea es que también en esta parte hagamos el ejercicio que les tengo propuesto. Entonces, bueno, lo real, del Das Ding al objeto A. Vamos a hacer un breve repaso de cosas que ya vimos la sesión pasada, pero para que se vayan decantando, ¿no? Entonces, bueno, ¿se acuerdan que les hablaba la sesión pasada de este encuentro que tenemos, que tiene el ser humano con la experiencia, digamos que caótica, cuando recién nacemos, ¿no? Masa amorfa de sonidos, imágenes, estímulos internos y externos bueno, que a los que estamos expuestos por nacer de manera prematura, ¿no? Bueno, esto es un poco mítico, ¿no? Porque pues al final nadie recordamos eso queda fuera de nuestros recuerdos como tal, ¿no? No lo podemos imaginar, podemos ver un bebito e imaginarnos que está sintiendo esto, pero bueno, a esta como encuentro mítico con como goce excesivo, Lacan lo va a llamar Das Ding. Das Ding en alemán es la cosa, ¿no? Y no sé si se acuerdan que en alguna clase cuando tocábamos un poquito Hegel, que hablamos de Kant, que Kant decía como la cosa en sí, ¿no? Aquello como aquella sustancia de la que está hecha el universo en sí, nunca la podemos aprehender, ¿no? O sea, siempre, en cierta forma, nosotros vamos tocando todo como por nuestro lenguaje, ¿no? O sea, nosotros aprendemos o tenemos una relación con las cosas a través de nuestro lenguaje y de las imágenes, ¿no? Es como si tocáramos todo a través de unos guantes, ¿no? La cosa en sí, como tal, no la podemos aprender, ¿no? Entonces, esta cosa en sí, esta experiencia pre-simbólica, o sea, antes de que le pongamos nombres, esta experiencia como totalmente, bueno, fuera de la palabra y de las imágenes, es lo que Lacan denomina el Das Ding, ¿no? Y para esto se me ocurría, no sé si alguna vez ustedes han visto estos casos creo que también esto se lo dije la sesión pasada, pero bueno, casos de personas que nacieron sordas o ciegas de nacimiento y que en algún momento les ponen como un implante de estos implantes más nuevos y empiezan a ver o a escuchar, ¿no? Y que muchas de estas personas no lo soportan. No sé si alguna vez han visto esos videos, que no lo soportan, de que son tantos estímulos como... Recuerdo haber visto uno de una persona ciega que le ponen estos implantes y que decía que no podía, le costaba mucho distinguir los límites de los objetos, ¿no? Y también como que no comprendía la relación de profundidad, ¿no? O sea, porque es como este cúmulo de estímulos sin orden, ¿no? Eso más o menos sería el Das Ding. Y bueno, hablamos de que, y también en el video que les mandé, de cómo es necesario que exista un otro, ¿no? Un otro que, digamos, que ponga freno a todo este estímulo tan inquietante, ¿no? Que generalmente en digamos que las familias tradicionales, pero pues, es la madre, ¿no? Pero en realidad puede ser quien sea, ¿no? Este otro que en cierta forma ponga un límite a toda esta experiencia caótica y que a los estímulos tanto externos como internos como que los apacigüe, ¿no? Les ponía el ejemplo de la sesión pasada de una presa, ¿no? Porque más o menos esa es la idea, que sea una presa que
haga la existencia un poco más tolerable, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esta es la idea de cómo el bebito en su primera experiencia es esto, ¿no? Un fondo de angustia, un fondo de caos que está, digamos que sostenido o que está, un poco, bueno, si está sostenido por este otro, que cuando viene y cuando está, este caos se siente menos feo, ¿no? Y bueno, hablamos la sesión también, pasada también eh, sobre cómo se va conformando el yo, ¿no? Cómo vamos conformando y pasamos de este universo de caótico hacia al plano de la imagen. ¿Se acuerdan que les ponía el ejemplo de Timmy Turner cuando llega al universo de Jimmy Neutron, ¿no? Que es como esta idea de pasar de un universo de la experiencia a otro, ¿no? A un universo en el que las imágenes tienen bordes, tienen límites, en donde las cosas son más o menos simétricas, donde la experiencia tiene estas otras características que no son ya del Das Ding, ¿no? Y les ponía el ejemplo este ¿se acuerdan de la pintura esta de Velázquez, de las meninas? De cómo hay objetos que tienen estas dimensiones, que son simétricos, que están, digamos que más o menos, bueno, que están delimitados, y de cómo en este caso, el otro, que en este caso sería Velázquez y la mirada estos personajes, nos atraen y nos meten a este mundo, ¿no? Nos meten a este mundo a través de nuestra imagen en el espejo, que nosotros vamos aprendiendo con H, ¿no? También les decía la sesión pasada de cómo este mecanismo ocurre con una característica de anticipación, ¿no? Nos vemos en una imagen que es más perfecta de lo que nosotros somos, ¿no? Hay una diferencia, hay una iancia o una alienación, si se quiere también, alienación como que viene de alien, ¿no? En esta imagen más perfecta en comparación con nuestra sensación de cuerpos fragmentado, ¿no? Les decía la vez pasada de que mientras estoy yo aquí viendo este cuadro, puedo sentir hambre, ganas de ir al baño, sudor, ¿no? O sea, un montón de cosas que no están incluidas dentro del mundo de la imagen, ¿no? El mundo imaginario tiende a ser más quieto, más perfecto, y hay una cierta... por eso las imágenes nos atraen tanto, ¿no? O sea, porque tienen esta característica de como de pantalla, ¿no? También les decía la sesión pasada de cómo esta imagen que nosotros aprendemos de nosotros mismos también va a ir atravesada ya por las palabras, ¿no? Hay unos significantes que uno va adquiriendo y que va como incorporando en su imagen propia, ¿no? Les decía la vez pasada, por ejemplo, qué tal que tu mamá, mientras te habla bonito, no sé qué, te dice, ay, mi rey, mi rey, mi rey, ¿no? Estos significantes ya van como generando lo que la sesión pasada denominamos como el yo ideal, ¿no? El yo ideal, entonces, es una imagen, un yo imaginario de nosotros mismos, más perfecto de lo que somos y que además ya se ha articulado con ciertas palabras del deseo del otro, ¿no? Y bueno, les traía esta cita de Lacan que dice, el otro se convierte en espejo para el niño, en él ve reflejada su imagen. Es una imagen que él ve y que al mirarlo también le permite mirarse en él, ¿no? Y bueno, les traía para Héctor, que no estuvo la sesión pasada, les traía este ejemplo de bebitos viéndose en el espejo, ¿no? De cómo justamente, como dice Lacan, el bebito ve su imagen, pero también voltea a ver al otro, ¿no? Y se va como contrastando y se va como comprendiendo de que, mira, yo participo también en este mundo del otro. Mira, ven ahí cómo voltea a ver al otro y luego se ve al mismo y hay un júbilo porque esta imagen es más, digamos que es más perfecta que lo que el bebito siente en su experiencia real, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esto es como lo podemos resumir hasta este punto, ¿no? Hay una experiencia del bebé, ¿no? Del infante, eh, de un gran otro total que cubre este fondo de angustia y además ya se va conformando el yo ideal, ¿no? Como en este caso es un yo ideal que tiene ciertas características del otro, o sea, un yo ideal que es más perfecto de lo que soy, que es más completo de lo que soy, y este mecanismo se conoce en el psicoanálisis como el narcisismo primario, ¿ok? Ahora bien, chicos, también creo que en uno de los videos de la función paterna este chavo comentaba, ¿no? Como, ¿qué sucede si nos quedamos así, ¿no? ¿Qué sucede si nuestro universo permanece en esta como, en este plano, ¿no? Y bueno, les traía yo el ejemplo, este creo que no se va a poder ver. Sí. Me va a salir para ver, ponerlo en YouTube.
Uy, qué perturbador. Voy a cerrar la ventana. Espérame un segundo. Conserva la hidratación hasta por 24 horas con CeraVe. Ya, es que había muchos ruidos. A ver, déjenme, voy a compartir pantalla a YouTube. YouTube. Thanks. ¿Alguno de ustedes vio la serie de Bates Motel? ¿No la Uy, vieron? ¿cómo la resumirías? Porque a mí yo solo recuerdo lo perturbado que me sentía cuando la veía, pero no me acuerdo, no sabría resumirla. Esta serie recoge una película de Hitchcock que se llama Psicosis, en la que pues bueno, el tipo es un psicópata, bueno, un psicótico, serían en la estructura psicoanalítica, sería un psicótico, que tiene una relación hiper mega estrecha con su madre. Y bueno, en la película de Hitchcock creo que conoce a una chica y se la lleva y creo que al final como que se la ofrece en sacrificio a su madre, una cosa así muy loca, ¿no? Pero bueno, hicieron esta serie que salió en Netflix de Norman Bates, y es como adaptada ahora a la realidad, y en el que justamente tienen una relación como en este plano que les decía, con este objeto total madre otro, ¿no? Que es más o menos lo que yo les quiero como representar. Y bueno, les voy a enseñar un poquito. Thanks. I'm attracted ¿Se ve ahí? ¿Sí, verdad? Ok. to you Sí. Audio, espera, subtítulos. sexually. I got so mad when he said it, I wanted to kill him. And then the more I thought about it, I mean, I love you so much and I am so close to you. I just think that Norman, sometimes... stop it right now. You are not attracted to me. Don't look at me. Norman, listen to me. It is completely normal. You are developing sexually. You're just confused. It's silly. Don't you walk away from me. You're being ridiculous. Am I? Oh, see, the anger didn't work. Now the tears. Norman, you don't understand. No, I do understand. I understand that you're not who I thought you were. That we're not what I thought we were. Yes, we are. Nothing has changed. Everything has changed. You changed the rules. What rules? What are you talking about? I don't trust you anymore, and that changes everything. Okay, it's all up for grabs now. You no longer know who I am either, because we're different. Norman? It was all just a game. The game was that we were devoted to each other, and no one could ever come between us. That we loved each other more than anyone could ever. Not a person. We love each other. Do we really, Mike? That's my rule. Don't follow me. Leave me alone. Bueno, You creo stay out que, creo que here se entiende, ¿no? alone. Eh, entonces, chicos, esta es la pregunta, ¿no? Y es lo que decía en el video que les dejé para esta semana, ¿no? Claro que es muy importante que exista este otro que nos proteja frente a este fondo de angustia que es das Ding, ¿no? Que es lo real así, en bruto, ¿no? Sin embargo, también es importante que después podamos articular nuestra experiencia por fuera de este campo, ¿no? Porque si no, como este chico Norman, se convierte en una relación aplastante, en una relación como sofocante con una sola persona, ¿no? Y eso pues es peligroso, ¿no? Porque también si se cae esta persona, ¿qué sucede, ¿no? ¿En dónde se sostiene el sujeto, ¿no? También, por eso les mandé la canción de Mother, ¿no? De Pink Floyd. Creo que más o menos ahí lo explica, ¿no? Ok, sí, yo casi es el intercambio de, ok, si yo te voy a cuidar, pero una madre que digamos que no permite que el sujeto salga de ese mundo es casi yo te cuido, pero eres mío, ¿no? Eso en psicoanálisis lo llaman la madre psicotizante. Dime, Michelle. Bueno, yo he visto que en el hospital con los niños pasa mucho eso con las mamás. O sea, como que a veces cae como una relación simbiótica
O sea, me imagino que ustedes también lo han visto, en que a veces el niño, pues, o sea, no sé, el paciente puede tomar agua solo, se puede poner los zapatos solo, y la mamá está ahí, ¿no? Como al soporte del niño o del paciente, pero ya cae, como te digo, en una relación simbiótica. Claro, claro, sí, sí, sí. Y el psicoanálisis se pregunta, ¿no? Bueno, no se pregunta, bueno, sí, se pregunta y explora, o sea, ¿cuáles son los efectos de eso, ¿no? ¿Qué efectos tiene para la vida del sujeto que se mantenga en este plano? Héctor. Güey, pues termina siendo justo lo que dice Michelle, es muy común más en México, en Latinoamérica en general, por esta cultura de matriarcado escondido, ¿no? Porque, por llamarlo así, y de dominación, ¿no? Como que se ha transmitido muy claramente en todas las generaciones, y yo creo que es lo más normal o común en nuestra sociedad que las mamás sean así, que todas tengan este grado de control, ¿no? De controladoras, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y eso, a ver, obviamente hay niveles, De ¿no? los problemas de la sociedad en la que vivimos, justamente, ¿no? Claro, o sea, hay niveles, ¿no? O sea, esto de Norman y su mamá, esto lleva a Norman a una psicosis, o sea, Norman se cree literal su mamá, ¿no? O sea, como en el narcisismo primario, él empieza a hablar como ella, pierde como la identidad totalmente, porque, bueno, como hablamos aquí, es como si se quedara en este punto, ¿no? Este, Norman literalmente cree que es este objeto perfecto, que es la madre, ¿no? Y se mantiene en este plano. O sea, de hecho, en psicoanálisis lacaniano, digamos que varias de las psicosis, como en la clínica de la psicosis, muchas veces lo que se muestra es que están en este plano nada más, ¿no? Y bueno, esto tiene efectos bueno, efectos bastante graves, ¿no? Y bueno, justamente lo que quiero ver es qué efectos tiene y cómo se sale de eso, ¿no? Y por qué es necesario salir de eso, ¿no? Esto ya pasó. Bueno, también esto ya la vimos la sesión pasada y la idea también fue que en el video como que nos fuéramos, perdón, nos fuéramos poco a poco sabiendo qué es lo que quiere decir la función paterna, ¿no? No sé si a alguien eh, les gustaría como decir, aquellos que vieron el video, como algo que les llamó la atención, ¿no? Hay cosas interesantes. No sé si vieron, por ejemplo, esto que decía este tipo de... Al final, obviamente o sea, el padre como real es importante, pero es más importante lo que la madre cree de ese padre real. No sé si se acuerdan de eso. Creo que es bastante interesante, ¿no? O sea, porque al final lo que dice Lacan es que, o sea, con Freud era está el niño y la mamá y viene el papá y lo castran, ¿no? Y Lacan dice, no, no es así, ¿no? Para empezar, no tiene que ser el papá, puede ser cualquier persona. Y dice Lacan, puede ser cualquier persona porque en realidad quien hace la castración es la madre, ¿no? O sea, o la madre o el cuidador primario, ¿no? Quien permite que el niño o que tenga una experiencia por fuera de este núcleo, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos aquí en nuestro desarrollo del bebito, en el que tenemos esta experiencia, ¿no? Un yo ideal, imaginario, que es un yo ideal perfecto, perfecto, completo, como la madre, ¿no? Y la madre como aquello que tapa este vacío, bueno, este exceso de goce del dad dim, ¿no? Y lo que dice Lacan, lo que dice el psicoanálisis, es que la madre con su deseo, o sea, el hecho de que la madre desee algo más, ¿no? Que voltee su mirada hacia otra cosa, hacia otro ámbito. Por eso les digo, puede ser inclusive el trabajo, puede ser inclusive un hermanito menor, ¿no? Los hermanitos menores tienen este efecto de ya no soy el centro de atención, ahora tienes esto, ¿no? Y puede ser claramente el padre, ¿no? O sea, el padre como que la madre, que la relación entre el niño y la madre sea diferente de la del padre. Por ejemplo, que en algún momento la madre ya manda al niño a su cuarto y la madre duerme con el padre, ¿no? Y dice el niño como, pues, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué no me tratas de la misma manera que a este otro, ¿no? O que la madre le dé besos en la boca al papá y no al niño, ¿no? O sea, comienza a haber una pregunta. Como el caso del pequeño Hans, ¿no? Que empezaba a tener envidia de la hermana. No sé si alguna vez te Exacto. tocó. Sí, 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 del pequeño. Sí, sí, totalmente. Exactamente. Entonces, lo que les quiero más o menos transmitir es que
se va abriendo la pregunta por otro universo, ¿no? Se va abriendo la pregunta porque, oye, hay algo más fuera de este mundo, ¿no? De este mundo cerrado, ¿no? Y también lo que dice Lacan es que si la madre tiene un deseo de otra cosa, entonces a la madre le falta algo, ¿no? Le falta algo que no soy yo, ¿no? O sea, le falta algo que no soy yo y que está allá afuera en el mundo. Entonces, de cierta forma, lo que se supone que, lo que ocurre es que un poco el bebé pueda voltear a ver la mirada hacia aquello otro, ¿no? Como, bueno, si a la madre le falta algo y lo busca allá afuera, pues entonces esta madre que yo creía que era perfecta, este otro que yo creí que era perfecto, porque además acuérdense que hay una relación, una identificación imaginaria casi total al principio, ¿no? Entonces, en cierta forma lo que implica es como, ok, entonces yo también soy imperfecto y yo también tengo que buscar ese algo allá afuera, ¿no? Eso es lo que ocurre, lo que dice Lacan que ocurre en la castración, ¿no? O lo que provoca la función paterna. Y bueno, chicos, les traigo esto, espero que no sea muy aburrido. Esto es algo que estoy trabajando yo en un artículo, porque me puse a pensar en la noción de función, ¿no? O sea, es interesante que Lacan utilice este término. Y bueno, he estado investigando un poquito, y bueno, en matemática, por ejemplo, la función, bueno, se dice que una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Por ejemplo, el área A de un círculo es función de su radio, ¿no? Y también se entiende la función en el análisis matemático como a una regla que asigna a cada elemento de un primer conjunto un único elemento de un segundo conjunto. Las funciones son relaciones entre los elementos de dos conjuntos. Por ejemplo, cada número entero posee un único número, un único cuadrado, ¿no? Entonces, todo esto se ejemplifica aquí, ¿no? La función del x cuadrado, de un 1, de un número, o sea, al intervenir esta función, va a establecer una relación con otro número de otro conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, al 2 establezco una función que es x cuadrada y da 4. Al 5, o sea, al cuadrado es 25. Entonces, ven cómo ya tenemos dos conjuntos distintos que están como articulados a través de la función. Esto yo sé que suena un poquito extraño, pero lo que yo les quiero como transmitir, bueno, esto es algo que yo estoy investigando y que estoy preparando un artículo a ver qué tal, pero más o menos lo que a mí me parece que ocurre es que de un universo, ¿no? Así como de un conjunto que es el conjunto de la subjetividad de la madre, la función paterna lo que permite es trasladar esa experiencia a otro conjunto, que yo denomino el otro, bueno, que yo no denomino yo, que Lacan denomina el otro, y entre paréntesis yo le pongo social. Héctor. En la función que ponías en la diapositiva anterior, si al x cuadrada la derivas, no la derivas, se me olvidó cómo es volverla a lo que era al principio, sería 2x. Por lo tanto, para que esa x fuera x cuadrada, tuvo que haber sido primero 2x, si lo queremos ver de ese modo, ¿no? Como... Qué interesante. Ok. Sí, sí, sí. Más o menos lo que, lo que me interesaba explorar con esta idea de la función desde la matemática es que, así como en la función matemática de un conjunto, o sea, de los números, 0, 1, 2, 3, bla, 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 cuando lo estableces x cuadrada se va a otro conjunto. ¿Sí me explico? Entonces, creo que me parece que es lo que ocurre se puede explicar así lo que ocurre en este nivel, ¿no? Está el otro objeto total, hay un conjunto de significantes, ¿se acuerdan que también hablábamos de los, ¿cómo se llama? De los grupos semánticos, ¿no? Hay un grupo semántico de la madre, los significantes que te da la madre, de que mi niño, qué guapa, príncipe, princesa, bla, bla, bla. Y que además es un universo en el que el bebé es el centro de atención de este otro, ¿no? Eso también es algo importante. Y cómo la función paterna lo que provoca es que la experiencia se pueda ir a este otro universo con otros significantes, ¿no? Y en el que el sujeto solo es uno más, ¿no? De ser el centro de atención, de ser el centro del universo, a ser uno más, ¿no? Como lo que nos ocurrió como civilización cuando descubrimos que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, ¿no? Es como este cambio, ¿no? Y por eso la función paterna ejerce
este corte, ¿no? Dice Lacan, establece la ley porque te da un lugar simplemente diferenciado de los otros, pero no especial per se, ¿no? Solo un lugar más, ¿no? Entonces, bueno, también vimos la sesión pasada cómo en este paso, en este corte, lo que se produce es ese exceso ese extra de goce que se va perdiendo, que es el objeto A, ¿no? Entonces recordemos que pues, al final solamente deseamos aquello que no tenemos, ¿no? Entonces es necesario esta función de corte, de falta, ¿no? Recordemos que el objeto A es el reverso de la falta, para poder desear algo dentro de lo social, ¿no? Para poder, digamos que el objeto A se desarticuliza de el objeto total para convertirse en algo movible que nosotros podemos experimentar y buscar dentro de lo social. ¿Tiene sentido esto? Muy bien, entonces esa es la idea, ¿no? Que en lugar de que sea un goce encarnado en la madre, un goce encarnado de la madre como protectora del fondo, de lo real, y que simplemente nos mantengamos en esta experiencia, la función paterna nos lanza hacia otro campo de la experiencia, produce el corte y hace que el objeto A lo podamos revestir de otras cosas sociales, ¿no? Ya no solamente de un objeto, sino de otras cosas sociales como trabajo, tarea, bla, bla. Por eso también... Pero eso a menos de que no haya patología, obviamente, ¿no? Como en estos casos de la Sí, película, ¿no? exacto, sí, claro, claro. O sea, por eso es patológico que no haya función paterna, porque uno se mantiene en este universo único. Entonces, por ejemplo, en el caso de Norman, imagínense qué le pasa si se muere la madre, ¿no? Se le cae toda la existencia, ¿no? O sea, porque está totalmente anclado en este único objeto. Dime, Héctor. Ah, güey, entonces un poco sería, o sea, la parte de la función paterna va a ser elevar, usando tu terminología matemática, elevar el deseo hacia lo que va más allá de lo que estoy percibiendo en este momento. De hecho, hay un autor que dice que es una sublimación. Sublimar, ajá. Es una sublimación de que mi goce, bueno, es que también eso es complejo, pero bueno, mi experiencia ya no esté articulada solamente encarnada en una cosa, sino que esté sublimada hacia mil otras cosas, ¿no? Que sea movible y que lo pueda yo articular en otras cosas. Justo te quería preguntar, porque hoy leía un poco leyendo sobre el deseo, en donde realmente nunca ves que, no sé, la frase común de que lo que importa es el camino y no el destino, pero se termina deduciendo que realmente no existe un destino, sino solo es el camino y el deseo va a ir transmutando porque hay múltiples destinos. Y supongo que es lo que lo que se quiere lograr con la función paterna que se genera desde pequeño. Exactamente. De hecho, les decía la sesión pasada, el objeto A, Lacan lo define como el objeto causa de deseo. O sea, lo peor que nos puede pasar, no, creo que hay una frase, no me acuerdo de quién, de que solo hay dos cosas horribles que nos pueden pasar, no conseguir lo que queremos y conseguir lo que queremos, ¿no? Siempre, siempre, por eso el deseo siempre tiene que estar, o sea, nunca está totalmente satisfecho, porque como bien dijo Alex en alguna de estas sesiones, sería como una muerte epistémica. De hecho, en la clínica de la melancolía, ¿no? De esta depresión en la que todo el mundo se cae, lo que el psicoanálisis lacaniano propone es que es una falta de la falta, ¿no? La falta que produce el deseo. Es como si el objeto A, de hecho, Julia Kristeva, que es una filósofa, tiene un libro que se llama El Sol Negro sobre esto, y dice Julia Kristeva, es como si el sujeto trajera el objeto A en la bolsa. O sea, ya no está lanzado allá en el mundo, sino que está aquí y pues bueno, o sea, si no sientes que nada te falta, es un derrumbe total de la libido, de las ganas como pues sí, de buscar algo más allá, ¿no? Bueno, entonces, ay, déjenme mover esto, porque ya no veo. Ok, acá. Vemos cómo este universo de que volteaba a ver nuestra madre, este universo al que fuera de nuestra experiencia
total con nuestra madre, ya va teniendo ciertos significantes. Por ejemplo, les puse esos significantes que tenía yo atrás, ¿no? Como ciudadano, trabajador, exitoso, ¿no? Que son como significantes bastante comunes en nuestra sociedad, ¿no? O de que nuestros papás nos dicen como, pues tienes que ser trabajador, ¿no? Bueno, la idea es que una vez que la madre, porque la madre no va a estar siempre, este nuevo universo es lo que Lacan va a denominar el gran otro, el otro con O mayúscula, ¿no? Estos significantes, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Pero digamos que cuando se va la madre, ¿se acuerdan que les había dicho? El lenguaje permite que nuestra experiencia sea menos angustiante. Cuando le ponemos palabras a las cosas, nos angustiamos menos, ¿no? O sea, y lo vemos un montón, ¿no? O sea, los horóscopos, religiones, o sea, siempre queremos que nos estén diciendo qué somos, a dónde vamos, cómo, o sea, saben, como que cubrir eso real con los significantes. Eh, el gran otro, serían como estos significantes circunscritos que van a tapar justamente también este vacío de lo real, ¿no? Cuando la madre se va, queda el otro con no mayúscula, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que se va generando es que se va conformando esta otra, este otro, bueno, otra, ay, se me fue una palabra. Bueno, se va conformando esta nueva forma del yo llamado el ideal del yo, ¿no? Entonces, lo que dice Lacan es que en nuestro imaginario siempre traemos estos dos, el yo ideal y el ideal del yo, ¿no? Alex, digo, Héctor. Ahora, ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? oye, aquí surgió una duda en equipo, Díganme, porque, díganme. por ejemplo, Fer me dice, oye, entonces tu otro es ser doctor. Y yo digo, ok, sí, tal vez es ser doctor, ser responsable, o sea, entonces podría ser, o sea, mi duda viene aquí, en el otro va a venir tu papel en la sociedad, pero también puede venir cómo tú te sientes en la sociedad, es decir, responsable, respetuoso, tolerante. Y luego me pregunta también, por ejemplo, el tema de dónde entra la perfección, es decir, tú piensas en la perfección si tu otro lo cumples al pie de la letra o la perfección viene dentro del otro. Súper, excelentísima pregunta. Hacia allá va esto que le venía yo diciendo del ideal del yo, ¿no? Piensen, escuchen cómo, o sea, escuchen la frase, ideal del yo, ¿no? O sea, hay un ideal que ya viene con significantes, articulados a lo social, que tengo que yo me digo a mí mismo, porque también es una alienación, ¿no? Es una idea, pues, o sea, no falsa, pero pues es que sin esto, en la realidad somos real, ¿qué es lo real? Pues nada, ¿no? Entonces, son estos significantes que van marcando, a través, que el otro va marcándonos, ¿no? Y que nosotros vamos incorporando sobre nosotros mismos. Entonces, en la... Alex. Oye, yo nada más, esto de, o sea, lo del ideal del yo, tiene que ver con el super yo, que se dice, ¿se le llama después super yo o el super yo es otra cosa? Súper, qué buena pregunta. Súper, súper buena pregunta. Ah, Este, ah, sí, sí. O sea, es que esa tópica freudiana, que es la segunda tópica del yo, el ello y super yo, Lacan no o sea, vale, la aborda obviamente, pero digamos que la desecha porque dice que es muy simplista, ¿no? O sea, creo que es algo como que suena muy fácil de comprender, de que, yo tengo un ello, que es como lo real, el goce, el ello, el super yo, que sería como el otro, y el yo, que sería como lo imaginario. Sí, más o menos se establece. o sea, eso no es lacaniano, No, esa no, composición es freudiana. freudiana, sí, es freudiana. Mira, qué interesante. Bueno, sigamos, estamos Freud, bien. Freud aparte es bien interesante que siempre sean tres, ¿no? Como el Espíritu Santo y un montón de cosas que siempre son tres. Pero Freud primero hace la distinción. La primera tópica es inconsciente, preconsciente, consciente. Y luego Pues, Freud. ah, Perdón, Héctor. también estaba pensando, hablando de Trinidad, Espíritu Santo, la búsqueda del sentido a través de la religión.
viene la parte esta del yo ideal marcado por la misma religión, ¿no? Como, o sea, hasta qué parte también ahí está, ¿no? Exacto. De hecho, ahorita vamos a hablar sobre esto, sobre cómo el otro va conformando nuestra ética, o sea, ética entendiéndose como lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, les decía que es bien interesante que sean, primero en Freud eran tres, inconsciente, preconsciente, consciente, y luego al final de su enseñanza, Freud los cambia por ello, yo, super yo, y luego Lacan agarra y dice, no, vamos a hablar de simbólico, imaginario y real, ¿no? Pero bueno, digamos que estableciendo una similitud un poquito simplista, el ello sería lo real, ¿no? El super yo sería lo simbólico y el yo sería lo imaginario en Lacan, ¿no? Pero ya vimos que lo interesante de Lacan es que los pone a trabajar entre ellos, como en este caso, ¿no? El, el yo ideal es imaginario, pero el ideal del yo es simbólico imaginario, ¿no? Porque ya está asociado a una imagen, pero con unos ideales que me establecen cómo tengo que ser. Y como bien dijiste, Alex, exactamente, esto sería como el super yo, como aquellos mandatos que me marcan cómo tengo que ser, ¿no? Y si se dan cuenta, siempre la imagen está cubriendo, bueno, tanto la imagen como lo simbólico están cubriendo la falta, cubriendo lo real. ¿Y qué sucede cuando no cumplimos nuestro ideal o cuando nuestro ideal se cae? ¿Qué tal nos sentimos, no? O sea, es una angustia de qué soy entonces, ¿no? O sea, si me quitan un significante, aso, madre, ¿cómo se siente, no? Porque lo que se siente es esa angustia de lo real de fondo, ¿no? Como cuando pierdes a un padre, ¿no? Yo soy hijo y entonces pierdo a mis padres y ahora ya dejé de ser hijo, ¿no? Y ese es el duelo, ¿no? O Claro, acabo la universidad, ahora ya no soy estudiante, o, ¿no? Me imagino. claro, claro, claro. O sea, o a ver, yo soy muy trabajador y de repente, no sé, de repente ya no eres tan trabajador y se te cae, ¿no? O yo soy pasa un montón. Cuando pasamos de la prepa a la universidad, ¿no? De que la prepa, puro 10 de los más altos, no sé qué, llegas a la universidad y madres, ¿no? O sea, siempre hay alguna persona, bueno, casi siempre hay una persona más inteligente, más no sé qué, ya no soy el 10, ¿no? Esas caídas, o sea, también por eso me gustaba el video que les mandé la sesión antepasada, porque esto en realidad lo vivimos todos los días y lo vamos a vivir toda nuestra vida. Estas caídas, estas faltas, ¿no? Estos cortes siempre van a estar presentes. Nuestra imagen, a ver, cuando nos vayamos haciendo viejitos, ya nuestra imagen ya no va a ser la misma, ¿no? Vamos a perder esta imagen, este yo ideal, ¿no? Cuando, creo que también decía este ejemplo de que inclusive el nosotros hacernos cosas, ¿no? El cocinarnos nosotros solitos ya implica que ya no está este otro que nos lo hace, entonces, ¿saben? O sea, son estas faltas que tenemos que saber lidiar, ¿no? Héctor y Mafer, A ver. Oye, Adrián, como en la película de Big Fish, no sé si ya la has visto. no la he visto. Ay, te la súper recomiendo, pero Pero bueno, justo platícanos, ajá. hay una escena donde habla sobre que a veces no es que el pez no quiera crecer, sino que no está en una pecera justa para ese pez, ¿no? Y habla también de cómo la persona tiene que salir como de su zona de confort, es decir, de la ciudad donde vive, para poder crecer. Y justo dice, aquí ya hiciste mucho, pero eso no quiere decir que seas alguien allá afuera. Y está bien padre porque es como mucho, es como muy de ficción o muy como fantástica, pero la verdad es que las analogías están muy lindas, o sea, está muy padre la película. Muchísimas gracias, Fer. Justamente, o sea, si podemos traducirlo a idioma autoayuda, salir de la zona de confort implica esto, ¿no? La primera zona de confort es mi universo con mi madre, que me satisface todo lo que yo necesito, en la que yo soy perfecto como ella y todas mis necesidades están cubiertas y hasta demás. A, ya no, ¿no? Esta función de corte, o sea, es importante que ocurra una primera vez, pero tiene que también seguir ocurriendo en nuestra vida, ¿no? Oye, es esto que Kierkegaard dice sobre la angustia, ¿no? Y donde hay angustia, probablemente ahí es, pero nuestro sistema mental nos lleva a lo contrario, a donde nos vamos a sentir más tranquilos, ¿no? Claro, 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 claro. O sea, inclusive
perder, o sea, bueno, esto ya es de Lacan después, pero bueno, de hecho Freud lo dice, inclusive hasta cosas que nos hacen sentir horribles, ¿no? O sea, relaciones horribles o síntomas horribles, a veces es más fácil estar ahí que moverse, ¿no? Porque implica un corte hacia otra, para movernos, ¿no? Y los cortes duelen y los cortes angustian, pero lo mejor que nos puede pasar es que son estos cortes, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Ay, perdón. Nos quedamos por aquí, ¿no? Ideal del yo. Y bueno, nada más como para ponerles poner en esquema cómo lo simbólico y lo imaginario cubren lo real, ¿no? Lo simbólico y lo imaginario, que sea nuestra realidad, cubren lo real. De hecho, en uno de los videos que les ponía, no sé si lo alcanzaron a ver todos, pero hablaba sobre el sueño, cómo Lacan le da una vuelta de tuerca a la idea del sueño de Freud. Bueno, en resumen, dice Freud como los sueños son como que un escape de nuestra realidad, ¿no? Y dice Lacan, al contrario, nuestra realidad se convierte en un escape de los sueños porque en los sueños muchas veces tenemos más contacto con lo real, ¿no? Y pone el ejemplo de una pesadilla de un papá que está soñando que su hijo se había muerto, estaba velándolo al hijo y en el sueño viene el hijo y le dice, papá, que no ves que me estoy quemando, ¿no? Y el papá se despierta y descubre que una vela se había caído en el ataúd, obviamente esto es el año 1800 o así, una vela se había caído del ataúd y el ataúd estaba prendido fuego, ¿no? Y dice Lacan, el padre escapa a la realidad de lo real del sueño. En el sueño, lo real era la angustia que sentía de que su hijo se había muerto, ¿no? Y despierta para escapar de eso real a la realidad, ¿no? O sea, nuestra realidad es una forma de cubrir, digamos, lo real. Claro que no se cubre todo, ¿no? Siempre hay un extra que es lo que hablábamos del objeto A, que nos permite como seguir deseando, ¿no? Entonces, bueno, también en la sesión pasada habíamos hablado de esto, ¿no? Estamos doblemente alienados, según Lacan. Estamos alienados en un otro simbólico y estamos alienados en un otro imaginario. ¿Alex? Sí, yo nada más quería hacer como la aclaración de que si escapas, o sea, me resulta difícil plantearlo, pero era como que eh, esto que mencionabas del escape, eh, como que si tuvieras que, no Venga. sé, en su momento lo tenía más claro, ahorita me está costando trabajo Como formularlo se te como venga a la mente, pregunta, venga. pero supongo que tenía que ver con que, a ver, que tenías que, puedes regresar un poquito nada más a ese ejemplo, Sí. porque, o sea, bueno, estábamos con lo de la vela del ataúd, ¿no? Y el tipo regresaba de su sueño, pero porque algo lo influía, ¿no? Y como que Sí, esa realidad del sueño era muy yo, angustiante, entonces aparecía en su realidad real, ¿no? Del mundo real para cubrirlo. Ya me acordé. Decía, o sea, la pregunta era como que si nosotros como que tenemos que significar lo que hacemos. O sea, quiero decir, se me vino a la mente como que le tenemos que construir narrativas, justificaciones a las decisiones que tomamos, pero también me hiciste pensar en que muchas veces podríamos también encasillarnos, o sea, como encapricharnos en las cosas que hacemos, como para ocultar esas cosas que son como muy reales, que no queremos lidiar. Entonces digo, no, mejor me pongo a chambear, ¿no? O sea, mejor me pongo a lavar trastes, mejor me pongo a atender mi cama, diría mi compa Peterson. Y entonces, pues como para negar ese real con el que no puedes relacionarte, ¿no? O con el que se te dificulta convivir. claro, ¿Hay perfecto. algo de eso? Totalmente. De hecho, Lacan dice, la realidad está construida como ficción. Lo que nosotros, obviamente existe una realidad afuera, ¿no? O sea, obviamente, como decía Kant, hay cosas en sí, pero la manera en la que nosotros
habitamos esa realidad es siempre como una ficción, ¿no? Y te voy a dar otro ejemplo. Lacan dice que hay al menos dos situaciones que nosotros, que son intrínsecamente demasiado angustiantes, ¿no? Lacan dice que es la muerte y las relaciones sexuales, ¿no? Dice, no hay, a nivel simbólico, no hay manera de concebir la muerte, ¿no? O sea, es demasiado angustiante y por eso siempre, como culturas, tenemos que ponerle un montón de ficciones alrededor de la muerte, ¿no? O sea, si se dan cuenta en la historia de las civilizaciones y de las culturas, donde más ritos hay, donde más mitos hay, donde más historias hay, de qué hay después y qué va a haber y qué no sé qué, es, por ejemplo, la muerte. En la muerte siempre tenemos que darle un sentido a algo que no tiene sentido. Y dice Lacan que la relación sexual también, ¿no? En las relaciones sexuales, dice Lacan, nosotros, como es un monto de goce bastante fuerte, por así decirlo, tenemos que revestirlo siempre de una historia, ¿no? O sea, siempre, dice Lacan, como la manera en la que nosotros tenemos relaciones sexuales es siempre como un poquito a nivel ficcional, de que, ay, ella es una chica guapa y como que yo la beso porque es como mi novia y no sé qué, y como que el acto sexual tiene que estar muy atravesado de una ficción, una ficción que nos permita sostenerlo, ¿no? Por eso muchas veces, no sé, en un matrimonio, cuando la ficción como que ya se empieza a desbaratar y lo imaginario, bla, bla, uff, ya no, pues estos casos de impotencia, ¿no? O sea, porque hasta para poder tener relaciones sexuales necesitamos como ese marco ficcional. También, si se ponen a pensarlo a nivel cultural, cuántas cosas no se dicen de las relaciones sexuales, ¿no? Y cuántos ritos, que si la boda, que si el velo de la boda, que si no ver a la novia antes de, que no sé qué. O sea, se dan cuenta cómo en aquellos huecos, en aquellos como montes de goce excesivos, tenemos que revestirlos y revestirlos y revestirlos de lo simbólico imaginario, que de hecho esto tiene mucho que ver con el trauma. O sea, vamos a verlo un poquito más adelante, pero un trauma es como una irrupción de goce que no sabemos manejar y que tenemos que como que envolver el simbólico imaginario como podemos, ¿no? Nada más que obviamente hay veces que esa envoltura es problemática, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar a eso, es mi intención, ¿no? Entonces, bueno, chicos, como les decía, para el psicoanálisis lacaniano estamos doblemente alienados. Estamos alienados tanto en lo imaginario, nuestro yo no es como, o sea, no es nuestra experiencia per se, es un constructo que además nosotros nos hicimos a partir de la imagen del otro, ¿no? Y un constructo que viene con ciertos significantes, bueno, articulados, ¿no? Y en lo simbólico, ¿se acuerdan que también vimos en las primeras sesiones de cómo lo simbólico, un significante no significa nada, ¿no? Que siempre tiene que estar articulado a otros significantes, ¿no? Entonces, estamos alienados en lo simbólico y en lo imaginario. O sea, somos más otro que yo, ¿no? Alguna vez en una sesión, en una clase de psicoanálisis, le decía a una profesora, cuando como hablábamos sobre esto, le decía como, mira, qué interesante. De hecho, creo que a nivel biológico somos más bacterias que células, ¿no? O sea, dependemos más de nuestra flora bacteriana, casi, que de las células que somos en realidad, ¿no? Entonces, estamos casi, triple alienados. Somos más bacterias que yo, que ser, somos más otro que yo, que ser, y somos más imagen del otro que ser. Eh, No, a mí lo que me viene a la mente cada que pienso en esto es tal vez la búsqueda del consuelo en uno mismo, es ese mismo escape a la angustia de que dependemos de todo, ¿no? Y como no podemos controlar el todo, buscamos compensar la angustia queriendo controlarse a uno. Como no podemos Sí, controlar a la microbiota, al mundo, a lo que va a ser el tigre mañana, no sé, ¿sabes? sí, eso sería, eso que dices, esa incapacidad de controlar todo eso externo, sería, eso externo que no podemos controlar sería lo real. Y el intento por controlarlo sería esta actitud simbólico-imaginaria, ¿no? Justamente. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Les traigo esta primera cita. Dice Miller, si nos atenemos a una problemática del reconocimiento renovada por la consideración del sentido, ya se puede obtener este doble estatuto del otro, el otro como objeto y el otro como sujeto. Noten que desde esta perspectiva se plantea lo que Lacan formalizó distinguiendo lo imaginario y lo simbólico. El otro como objeto sería lo imaginario y el otro como sujeto seríamos en lo simbólico, ¿no?
Bueno, chicos, y ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre el otro con O mayúscula. ¿Qué implica nuestro paso por el otro, no? Les traigo esta otra cita de Jacqueline Miller. Dice, tras ese objeto que es la imagen del otro, está el otro sujeto. A es porque en francés autre es con A mayúscula, ¿no? Autre. Está el otro sujeto, AS, y recíprocamente, más allá de lo que el discurso del yo se hace escuchar, el sujeto en búsqueda de reconocimiento. Ok, esto está un poquito complejo, pero se los voy a ir desmenuzando. Lacan, muy influenciado por Hegel, justamente, dice como, ok, entonces yo estoy más articulado en el otro, ¿no? O sea, más bien, yo me conformo en el otro. Y también no sé si alguna vez les había dicho esto en alguna sesión, que les dije como, en tanto que nosotros dependemos de los otros para sobrevivir, como no nos valemos de nosotros mismos, a nivel, digamos que hasta evolutivo, es más importante para nosotros ser deseables para el otro que ser fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, un cocodrilito que tiene instintos y bla, bla, pues a él sí le conviene ser más fuerte que los otros, ¿no? Porque el cocodrilito bebé puede moverse y le conviene ser más fuerte. O los pajaritos, ¿no? Estaba yo viendo hace poquito que la mamá escoge a los pajaritos más fuertes y al más débil agarra y lo avienta del nido para que se mate, para que la comida sea para los fuertes, ¿no? Entonces, a nosotros, como especie, como de chiquitos, no importa tanto qué tan fuerte o débil seas, de todas maneras te vas a morir, ¿no? Sin alguien que te cuide. Para nosotros es más importante ser deseables para el otro. Es como un perrito, ¿no? Un perrito, ¿cuáles son los perritos que tienen más probabilidades de vivir? El más tierno, el más juguetón, porque entonces tú te vas a encariñar y le vas a dar comida, ¿no? Por ejemplo. Digo, los perritos también pueden cazar su comida, pero digamos que últimamente, ¿no? O sea, nosotros es muy importante ser reconocidos por el otro, pues sí, bueno, como que el otro nos vea y ser deseables para el otro. Entonces, Vernos en la mirada del otro. vernos a través de la mirada del otro. Entonces, dice Lacan que hay un doble plano siempre de la comunicación. Digamos que el plano de la comunicación más intuitivo, que sería como yo hablando con Héctor, yo hablando con Alex, yo hablando con Michelle, yo hablando con Pame, etcétera, que sería como este plano intuitivo del yo y el otro imaginario, ¿no? Como que estamos platicando, pero siempre, siempre, chicos, está, ay, está este otro plano, que es del sujeto buscando ser reconocido por el otro, ¿no? Por el otro con O mayúscula, ¿no? Entonces dice Miller, hay un doble circuito de la comunicación. Uno se articula entre el yo y la imagen del otro, que es en lo imaginario, y el otro entre el sujeto y el otro con O mayúscula. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve esto, no? No sé si alguna vez hayan tenido esta sensación cuando platican con alguien. Esto ya tiende a ser más como en una relación más cercana, ¿no? En el que parece que las demandas de la pareja ya te trascienden a ti. O sea, parece que ni siquiera te están hablando a ti, parece que están hablando a alguien más, ¿no? A una instancia mayor, que es como, este sería el otro imaginario. O sea, les traigo estos ejemplos de que es que nunca me escuchas, es que no me amas, la pregunta esta de ¿me amas? ¿No? No me entiendes, nadie me entiende. ¿No? Y esta sensación de que dices, pues es que sí te escucho, es que sí te amo, no sé qué. Pero parece que esas demandas van articuladas a alguien más, ¿no? Van articuladas a algo más. Esto es lo que Lacan distingue como este doble plano de la comunicación, ¿no? Y por eso dice Lacan que toda comunicación tiende a fallar, ¿no? Porque a pesar de que nosotros estemos hablando con una persona, con el otro imaginario, siempre, digamos que vamos a estar en relación con lo que nosotros creemos que el otro con O mayúscula cree de nosotros. Entonces la persona del frente te puede estar tratando súper bien, ser súper linda, pero si tú tienes la idea de que el otro con O mayúscula te trata mal, vas a sentirte agredido aunque te estén diciendo las cosas más bien y más tranquilas y de la mejor forma posible, ¿no? Entonces se establece este doble plano de la comunicación. Bueno, chicos, Lacan da un paso más y se pone a pensar sobre este otro con O mayúscula, este otro simbólico, ¿no? Y dice Lacan, ok, ¿qué es el otro entonces con O mayúscula? ¿Quién es este otro al que dirigimos? Y dice Lacan que tiene una doble acepción, ¿no? El otro, acuérdense que la A es otro, ¿no? Es otro en francés. Pero bueno, el otro
como sujeto de reconocimiento, o sea, como aquel que quiero que me reconozca, que me voltee a ver y que me reconozca como un lugar, pero también el otro como el lugar habitado por las leyes de sintaxis, o sea, el otro del lenguaje, porque si lo pensamos, nosotros hablamos un lenguaje que ya está dado, ¿no? Es un lenguaje que el otro nos enseña a hablar. Entonces, ya desde que hablamos, estamos lanzados al mundo del otro, ¿no? Se los ponía un ejemplo la vez pasada, ¿no? Qué diferente es cuando el bebito dice, ¿no? Y la mamá viene y le da chichi, ¿no? O sea, le da pecho. Y llega un momento en el que le dice, la mamá generalmente ocurre este corte de, no, ¿qué? ¿No? O sea, dime, ¿qué tienes? Y él ve, no, habla bien, ¿no? ¿Qué tienes? Hambre, ¿no? O, sed, o, comida. Ven cómo ya en este paso estamos, nuestra experiencia se comienza a articular en el otro con una mayúscula. ¿Y por qué articulamos nuestra experiencia en el lenguaje? Pues porque queremos que nos haga caso al final nuestra madre, ¿no? Queremos que venga y efectivamente nos dé de comer, para demandarle, ¿no? De que, oye, ven, oye, reconóceme, ¿no? Entonces, esta es la doble acepción que le da Lacan al otro con no mayúscula. El otro como el sujeto de reconocimiento y el otro como el lugar habitado por las leyes de sintaxis. Héctor. Güey, entonces el mismo lenguaje podría ser o sea, como un momento de castración. Exacto. Y, por ejemplo, también analizo eso no solo con el aprender a hablar, sino con el aprender a escribir. Es decir, he notado un patrón bien cabrón en el que mucha gente prefiere mandar notas de voz a escribir porque tiene miedo a lo que va a escribir y no, de la transición aún no la logra, güey. Y los ves a ellos como personas y tú dices, güey, ¿qué pedo? ¿No? Sí, se dan cuenta cómo, exactamente, o sea, es que esta es la paradoja del psicoanálisis. O sea, estos cortes angustian, pero si no haces estos cortes, te quedas en este otro real que angustia más, ¿no? O sea, es algo así como una especie de, estamos jodidos, ¿no? O sea, como quiera, también Freud tiene un escrito que se llama el malestar en la cultura, ¿no? Porque la cultura, ¿qué hace? Establece estos límites, nos castra, nos impone cortes, pero gracias a Dios que nos impone cortes, ¿no? Gracias a Dios que nos impone cortes porque si nos impone cortes sentimos esta falta y entonces vamos a buscar eso que nos falta, ¿en dónde? En la cultura, ¿no? En la cultura entendiéndose, aquí vamos a usar el otro con O mayúscula como la cultura, ¿no? Entonces, es este como, esta lanzadera, ¿no? De yo al otro para mí, ¿no? O sea, de yo al otro para encontrar aquello que quiero, pero nunca lo encuentro en realidad, entonces otra vez, ¿no? Y es este constante devenir, ¿no? Como Sísifo con su piedra, ¿no? Güey, hay un modelo matemático de cómo el universo se mueve que podría representar mucho este vaivén, que es un movimiento en espiral, que pareciera que estás dando vueltas en un mismo lugar, pero al mismo tiempo vas avanzando. Claro, totalmente, sí, sí, sí. Qué cool, sí, sí, justamente. Vamos avanzando alrededor de algo que nunca vamos a alcanzar, porque si lo alcanzáramos, sería diría mi compañero Alex, que esto lo voy a poner en mi tesis, nuestra muerte epistémica. Te voy a Y ese es citar. el universo, cuando las galaxias dejen de ir hacia un punto, se acaba todo. Exacto. Bueno, chicos, entonces nos quedamos con esto, ¿no? Eh, dice Jacqueline Miller, no, esto sí les dije, es el yerno de Lacan, que es el que toma toda la enseñanza de Lacan y la hace más o menos legible, ¿no? Porque leer a Lacan es bastante complejo. Pero dice Miller, ¿qué quiere decir entonces Lacan con el otro con O mayúscula? Dice Miller, lo podemos sintetizar como lo universal, ¿no? Entonces, no sé si conoce un poco la dialéctica de lo particular y lo universal, ¿no? Lo particular es como cada cosa por sí misma, lo universal sería como aquello que engloba esa cosa particular, ¿no? De hecho, esto lo vimos un poquito en la clase de Hegel, ¿no? Como hay artículos que, o sea, no sé, hay un montón de lápices, pero al decirle la palabra lápiz, ya estipulé el universal de los lápices. O como esto de, hay muchos hombres, ¿no? Y la palabra hombres ya designa esto de lo universal, ¿no? En lo real somos particulares, en lo simbólico somos universales, ¿no? Y dice Jacqueline Miller que el otro, con O mayúscula, el otro simbólico, funge como el lugar de lo universal. Ahorita vamos a ver por qué esto es importante, ¿no? Y bueno, lo importante, para comprender por qué esto es importante, vamos a tomar esta cita de Lacan que dice, deseamos
el deseo del otro, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Tiene una doble acepción. Primero, deseamos lo que el otro nos enseña a desear, ¿no? El otro como universo del lenguaje, o sea, de chiquitos, nuestros papás, por así decirlo, que es como encarnan este primer gran otro, ya su deseo, ya vamos a desear lo que ellos desean que nosotros somos muchas veces, ¿no? Como tenía un ejemplo profesor de que si ya, antes de que nacamos, ya hasta los papás ordenaron el cuarto de acuerdo a su deseo. Nos pusieron, si les gusta el fútbol, van a poner la camisa del América, ¿no? O sea, entonces el otro nos enseña a desear, ¿no? Por eso deseamos el deseo del otro. Pero también, con esto que les venía diciendo de que deseamos el reconocimiento del otro para poder como existir como sociedad, deseamos el deseo del otro quiere decir, deseamos que el otro nos desee, ¿no? O sea, deseamos que ese deseo del otro esté volcado hacia nosotros, deseamos la mirada del otro, ¿no? Por lo tanto, nuestro deseo se va a acomodar al universal. Nuestro deseo es entonces universal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, te regreso a esta cita. ¿Qué es lo universal? Lo universal lo podemos comprender como aquello con esta partícula impersonal C, ¿no? Lo que se hace, lo que se escucha, lo que se quiere, lo que se busca, ¿no? El otro sería como todas esas como reglas, hasta modas, si se quiere, que van dictando cómo vamos a desear. ¿Y por qué nos metemos a esta moda? ¿Por qué nos metemos al deseo del otro? Porque queremos que el otro nos desee, ¿no? Entonces, ocurre pasando esto, ¿no? O sea, parece que hay una universalización del deseo, porque el otro pone las reglas y como yo quiero que el otro me reconozca como parte de la sociedad, yo acepto esas reglas y entonces me convierto en un sujeto al que le devuelve este otro, ¿no? Esto es bastante interesante, ¿no? Porque si lo piensan, no sé, las compañías de tecnología pues gastan millones, millones y millones y millones de dólares y millones de dólares. ¿Para qué? Para establecer las pautas del deseo. Para que todo el mundo, o sea, la publicidad, ¿qué es, no? La publicidad es marcar qué objeto vas a desear y qué objeto se desea. Y cuando logras como establecer esta moda, pues lo que vamos a hacer, como deseamos ser reconocidos por el otro, la vamos a aceptar y vamos a comprar aquello que el otro establece que compramos, ¿no? ¿Tiene sentido hasta ahorita? Entendemos por qué nuestro paso por el otro con O mayúscula hace que nuestro deseo sea universable, o sea, provoque que más o menos todo el mundo deseemos la misma cosa, una casa, tener hijos, casarnos, yo qué sé, tener una vida profesional, tener dinero, tener coche, para luego, ¿cómo se llama? Para luego dejar de trabajar, irnos a vivir a una playa y morirnos, ¿no? Ya están los rieles del deseo marcados, ¿no? ¿Qué es lo interesante, de acuerdo con el psicoanálisis? Que sin embargo, ¿se acuerdan que nosotros tenemos algo de lo real, ¿no? Lo real es lo particular, les decía. Lo real es aquello que se escapa al universal, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, el arte puede generar algo a partir de la nada, ¿no? Porque el arte trabaja con lo real. E intenta como en este movimiento artístico lo que busca, y de hecho el psicoanálisis lo que busca hacer. El psicoanálisis lo que busca es ir a lo particular y decir, ok, muy bien. O sea, obviamente al final vamos a hablar y traducir nuestro deseo en cuestiones sociales, pero a ver, mijo, o sea, apunta hacia eso de lo real, hacia ese particular tuyo ¿de verdad quieres eso? ¿No? O sea, ¿de verdad quieres vestirte igual que todos, casarte, tener un trabajo, bla, bla, bla? O sea, el psicoanálisis apunta hacia lo real, pero también por eso el psicoanálisis lacaniano puede ser angustiante, ¿no? Porque implica una desarticulación de todo, de este otro, que protege el otro lo real, ¿no? No sé si ven un poco la paradoja de todo esto. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Y chicos, antes de pasar, Ah, termina volviendo de nuevo a lo que Kierkegaard decía, ¿no? sí, Porque también si nosotros nos basamos solo en el deseo, vamos a llegar a un interminable, pero perdiendo lo real. Y puede llegar, no sé, a ver, lo voy a poner mejor en un ejemplo. El lobo de Wall Street, ajá, ¿no? Él terminó yendo hacia el deseo, pero evitó la angustia. ajá, Después, cuando el deseo lo lleva a un socavón,
sí cae en lo real, porque ya el deseo no puede taparle los ojos, ¿no? Y entonces, pues ya cambia, ¿no? Y termina haciendo sus libros de superación y la mamá, ¿no? Pero, pues, qué mejor ejemplo que la cocaína y Wall Street para ejemplificar el deseo, ¿no? Exactamente, exactamente. Chicos, me dan literal 2 minutos en lo que voy al baño rapidísimo y ahorita regreso. ¿Lo deseas o es real? No, es real, es real. Bueno, esta parte la voy a tener que cortar a ver si puedo en el video. Ya vengo, ya vengo. Ay, Paquito, no. Ya nos quedamos aquí en lo real, chavos. Amigues, Esto es lo real. que pede. Me daría mucha risa que si Adrián sube esto a YouTube, salgan estas escenas como detrás de cámaras. Hay que ser El profe se fue al intelectuales baño, todavía. güey. Sí, hay que figurar como que seguimos hablando del tema así. Ajá. Que wow, o sea, justo como el ejemplo que propone así alguien, ¿no? Así como cuando Michelle dijo, no, como el ejemplo de no sé quién, y Fer y yo, a huevo, sí, así. Y no Quiso sabemos. decir el ejemplo de Hashbuya, ¿no? Cosas el- importantes. Oye, pero ¿qué es ese ejemplo? A ver, chismeanos. Porque tú lo dijiste muy segura y nosotros no lo conocemos. ¿Cuál? ¿Cuál? Cuando El del dijiste, niño. cuando estaban hablando de Bates. Ah, de algo de Sans. Bebé Sans, algo así. Ajá, como del bebé, Sans. del niño de no sé quién. Que le dijiste, como con este ejemplo. Y él dijo, sí. Es que Paco Del pequeño Hans. Ah, Es que el pequeño Hans es una de las obras de Freud. Ya ven que Freud ha escrito como obras así larguísimas. Y alguna vez me dejaron leer el caso, así se llama El pequeño Hans, que, o sea, yo pensé que iba a ser algo así como súper loco, pero termina explicándote sobre el complejo de Edipo. O sea, básicamente cómo un niño pasa por el complejo de Edipo, cómo le tiene envidia a su hermana, cómo todo el tiempo quiere estar con la madre. Y al final, pues ya, ¿sabes? O sea, con la historia te das cuenta que pues no terminó odiando al padre, sino que hizo las paces. O sea, la verdad es una historia larguísima, no sé si recomendarles más bien el resumen, porque está muy larga para que te explique el complejo de Edipo. La que está muy buena, no sé en si han TikTok. escuchado Ah, el caso de Ana O. Hablan sobre hipnosis y los primeros casos de hipnosis, justamente como Breuer aplicó hipnosis con ella. Y son muchas cosas que se relacionan a su ansiedad, que le empezaba a dormir la mano, que se empezó a quedar sin vista, justamente por estos temas de angustia que tenía en ese momento por su padre. Pero ese se lo recomiendo mucho. El caso de Ana O. ¿Qué son Estará en pelis? leyendas legendarias. ah, hay que hacer un podcast, chavos. Another white guy with a podcast. Oigan, chicos, bueno, perdón, Perdón, profe. miren, les traía yo esta cita. Dice, y es que, por particular que se lo sitúe, este deseo de cada uno es en el fondo universalizable, por el solo hecho de que se lo restituye por la palabra y el lenguaje, por el solo hecho de que se dice, por particular que sea a cada uno, está animado por el deseo de volverse válido para los otros, para la comunidad humana, para el otro, ¿no? Creo que resume más o menos bien lo que les decía. Al final el deseo, digamos que va a apuntar hacia eso, ¿no? De hecho, en algún momento Lacan dice algo así como, pues la felicidad, si podemos definir la felicidad, es algo así como hacer lo que todo el mundo hace y ya, y no preguntarte nada, ¿no? O sea, si quisiéramos definir más o menos, bueno, Lacan tiene como 1000 definiciones de felicidad, pero en algún momento dice algo así, ¿no? Bueno, chicos, y esta es otra cosa bastante interesante. ¿Se acuerdan de Saussure, de cuando hablábamos de que el significante y significado son arbitrarios? O sea, que plátano solo significa plátano. ¿Por qué? Porque todos decimos que eso significa, ¿no? O sea, porque el otro establece que la palabra plátano designa el plátano, ¿no? Pero no hay ninguna característica intrínseca del plátano que lo lleve a llamarse así, ¿no? Simplemente porque el otro así lo designó. Bueno, Es como la paradoja del color, ¿no? ajá, seguramente sí, pero a ver, De que yo puedo estar viendo algo que yo llamo rojo, pero nadie puede comprobar que de verdad, o sea, que estamos viendo lo mismo, pero decidimos todos llamarlo a eso de una forma.
Exacto, totalmente. Bueno, dice Lacan que en el otro se establecen esos puntos de anclaje entre significante y significado. Y esto es muy interesante, por ejemplo, para pasar la esquizofrenia o la psicosis en general, porque dice Lacan, lo que ocurre en la psicosis muchas veces es que el significante y el significado están barridos, ¿no? Se barren, no sé si Michelle te ha tocado a ver alguna vez algún caso de ay, se me olvidó el nombre, pero estos casos de psicosis en las que literalmente hacen un idioma nuevo. ¿Nunca te ha tocado ver eso en consulta? No, bueno, mi hermano sí atendió, pero más bien como que mezclaban tipo personalidades o así, pero idioma no. O sea, solamente lo hemos escuchado. Alguna vez intenté hablarlo en la náhuatl, pero estaba como súper prohibido hablar de eso. Como los famosísimos, pues, que están poseídos. O sea, que Ajá, no saben si es como una esquizofrenia súper fuerte, pero también dicen como, ¿cómo inventó un idioma que sí existía, tal vez, ¿no? sí, sí, sí. Ay, no sé. A mí me tocó en el Hospital Psiquiátrico en Monterrey una paciente que hablaba, según ella, en arameo, ¿no? Y, eran puros significantes, ¿no? Eran puros significantes sin significado, ¿no? O sea, porque pierde, dice Lacan, el psicótico en cierta forma es como si perdiera el contacto con el otro, o como si su contacto con el otro estuviera crispado, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía también en alguna clase, por ejemplo, el paranoico que cree que va por ahí por la calle y ve el color, ve varios coches color rojo y hace significante, le establece el significado, por ahí no debo pasar porque el FBI me está bla, 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 ¿sabes? ¿Por qué se produce esto, no? O sea, porque, como les dije, el significante no significa nada, el significante puede significar cualquier cosa, es solamente el otro el que establece estos puntos de anclaje, ¿no? Y hay un ejemplo bueno, se me ocurre como ejemplo, también a nivel como político, el significante comunismo, ¿no? O sea, ¿por qué Estados Unidos se le pasó toda la segunda parte del siglo XX luchando contra el comunismo en Asia, y etcétera? ¿Y por qué la propaganda? O sea, hoy decide el significante comunismo como el otro ya estableció que es lo peor que se puede pensar, ¿no? El comunismo es igual a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Ven cómo dice Zizek aquí en el librito de el sublime objeto de la ideología. De hecho, creo que les tengo la cita. De hecho, sí, aquí está. Lo que está en juego en la lucha ideológica es cuál de los puntos nodales totalizará, incluirá en su serie de equivalencias estos elementos flotantes. Elementos flotantes, entiéndase los significantes. Y Zizek pone un ejemplo sobre libertad. Dice, en Estados Unidos, o sea, hay una intento por decir que libertad es no tener un seguro de gastos médicos para todos, porque entonces no eres libre de ir con el médico que tú quieras, ¿no? O libertad de tener armas. O sea, y si el gobierno te quita las armas, entonces ya no eres libre. ¿Ven cómo se puede manipular literalmente la significación de los significantes a través de una campaña masiva de ideología? Eso es más o menos lo que dice Zizek, que trata la Lo que se llaman ideología. las sectas, ¿no? Ajá. Sí, es establecer estos puntos de anclaje entre significante y significado. ¿Tiene sentido lo que dije ahorita? Veo unas caras ahí medio pensantes. O sea, lo que voy es, como el otro es, miren, en esto, ¿no? Lo que se hace, lo que se escucha, lo que se quiere, lo que se busca, ese es el otro. El otro es el que establece estos puntos en qué es, qué es lo que hacemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que se quiere. Y una forma de establecerlos es con la publicidad o con las películas, ¿no? También, por ejemplo, en las películas vemos cómo es la familia perfecta, ¿no? Cómo es la familia que tiene que ser esposa, papá, hijo, en una casa grande, con un jardín grande, con pastos grandes, con perro, con perrito golden retriever, bla, bla, bla. Eso va estableciendo, eso es el discurso del otro que va estableciendo cómo desear. De hecho, sí se dice, el cine nos enseña a desear. El cine nos enseña el amor, ¿no? O sea, nosotros creemos que el amor es lo que vemos, ¿no? Lo que el otro nos dice que es, ¿no? Luego, oh, sorpresa, no es nada así, ¿no? Pero bueno. Oye, una duda, maestro. Díganme, O sea, por ejemplo, imaginemos en una sociedad, no tan, o sea, no tan contemporánea, qué óvole, ¿no? O sea, tenían otros mecanismos de imposición pues, de deseo, ¿no? O sea, me imagino, ¿no? Quizá era lo que justificaba
toda la estructura de nobleza, me imagino. Pues porque desde ahí se comunicaba todo, ¿no? Y era como ese era el gran otro que te decía, pues quizás eran las figuras de referencia, ¿no? Que al final es lo que pone el cine, ¿no? La figura de referencia. De que, así son los universitarios, así se comportan los universitarios, pues más me vale comportarme así, ¿no? Y todo esto. Pero pues sí me da curiosidad pensar cómo le hacían antes. O Claro, incluso más antes, o sea, en temas hasta tribales, cómo se organizaban, porque yo me imagino que ese mecanismo viene atado al lenguaje, ¿no? O sea, desde que usas lenguaje, ya, o sea, es el impuesto, ¿no? Del lenguaje, como ese deseo intrínseco, porque si no, pues seríamos un poquito más precisamente primitivos, como le llamamos luego a la gente, ¿no? Así de, y no tendrías estas aspiraciones, que es un poquito el deseo. ¿Qué tienes que decir al respecto, maestro? temazo, temazo. Claro, no, de que siempre ha habido formas de establecer el status quo, ¿no? Antes pienso en la religión, por ejemplo, y prueba de la religión, pues por ejemplo, o sea, por eso les digo, también en el lenguaje están las leyes, ¿no? Las leyes de cómo se comporta. Pienso, por ejemplo, en los mayas, los aztecas, de hay que rendir honor al dios tal, o sea, ves lo interesante del lenguaje es que establece los significantes, te da un lugar y te dice qué hacer, ¿no? Eso es el otro, ¿no? Un poco. Y previo a eso, pues bueno, está muy interesante, ¿no? No te sé decir, supongo que era como el líder de la tribu, sí estaba muy encarnado el otro en una persona, como líder de la tribu que literalmente establecía qué se hace y qué no se hace, ¿no? Yo creo que más o menos va por ahí. Héctor. Pues justo en Sapiens lo resume muy bien el Yuval, ¿no? Y todo empieza desde las pequeñas tribus en donde era sencillo hacer un ¿qué quiero ser? ¿No? Era pues muy fácil organizarse y se fue haciendo mucho más densa la población y hubo que empezar a pensar en maneras de mantener un orden, ¿no? Y de ahí vienen los primeros códigos, ¿no? Los 10 mandamientos, los del código de Hammurabi, ¿no? Y todas estas cosas en donde también se tiene que empezar a hacer una forma de mantener una ética clara, ¿no? De mantener una manera de comportarse que me imagino es establecer lo real hasta cierta forma, ¿no? Y la angustia de, puta, no lo puedo matar. No mames, entonces ahora qué voy a tener que hacer? Voy a tener que desarrollar paciencia, voy a tener que desarrollar tolerancia y no sé, ahí estoy echando choro. Y el reto en la evolución de la comunicación de las grandes masas ha sido que ahora somos miles de millones con una forma muy particular de querernos comunicar. Ya hasta China está teniendo influencia en nosotros, ¿no? Claro, Y es como algo, pues ya problema contemporáneo, ¿no? claro, claro. Y diría Nietzsche, matamos a Dios, ¿no? Matamos a Dios el siglo pasado, pero ahora revivimos a los horóscopos, ¿no? Se me hace bien interesante ese fenómeno en el que ahora a la gente le encanta, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Y está bien, pero cómo buscamos ese sentido en lo simbólico a toda costa, ¿no? Bueno, chicos, ya es bien tarde, se fue bien rápido, no manches. ¿Les parece? Hago rapidísimo esto y hacemos el ejercicio porque sí, estaría cool que hiciéramos el ejercicio, ¿sí? Miren, voy rápido, hago esta exposición rapidísimo. Esto, a ver, esto es una metáfora, ¿no? Obviamente tiene sus cosas que no están del todo, no son del todo fidedignas al pensamiento lacaniano, pero dije, bueno, a ver, ¿cómo represento como que el trauma y el síntoma, ¿no? Entonces me propuse como establecer estos tres planos, ¿no? Lo real, como el monto de goce que está ahí, lo simbólico, como los significantes que recubren, y lo imaginario, como esas imágenes, o sea, imaginario y simbólico como recubriendo lo real, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hay un exceso de goce que viene e irrumpe? Pienso, por ejemplo, en un goce externo, por ejemplo, una violación, ¿no? Que es o un trauma, yo que sé, un accidente, ¿no? Que es como, ¿recuerdan que hablamos de lo real como aquella monto de energía que irrumpe en nuestra realidad, en nuestra ficción y que rompe nuestra representación? Bueno, eh, lo que más o menos, bueno, lo que más o menos ocurre o lo que intentamos hacer cuando este monto de lo real rompe con nuestra realidad es rápidamente intentarle dar una significación y establecer una imagen para eso, ¿no? O sea,
esto de que cuando las cosas le damos sentido, dejan de tener como ese efecto tan traumático, ¿no? Entonces, el trauma sería como esa irrupción de un goce, de un real que no teníamos como, bueno, que no podemos manejar, y un síntoma sería la formación simbólico-imaginaria alrededor de este goce excesivo, ¿no? Entonces, a ver, algún ejemplo. No sé, Como pienso. como el de la película de Split, de Fragmentado, que Ajá, desarrolla como personalidad múltiple por su trauma. exacto. Hay un trauma que tenemos que cubrir de lo simbólico imaginario. Esto también a nivel cultural les decía, ¿no? Como un trauma, entiéndase, la muerte, ¿no? La muerte es un trauma que todos tenemos. Hay que intentar recubrirlo. Sin embargo, ahí. Bueno, dice Zizek, esto es un síntoma, una formación significante particular, patológica entre comillas, una ligación de goce, una marcha inerte que resiste a la comunicación, a la interpretación, una mancha que no puede ser incluida en el circuito del discurso, de la red de vínculos sociales, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, a ver, ¿cómo? Les voy a hacer el TDAH, por ejemplo, ¿no? El TDAH es una forma simbólico-imaginaria de lidiar con lo real, ¿no? En esta angustia que sentimos de, siento que me aburro, no sé qué, tengo que cubrirlo, ¿no? Cubrirlo con imágenes, bueno, de hecho es más imaginario, ¿no? Entonces, siempre estar jugando videojuegos, siempre estar viendo el celular para cubrir eso. Entonces, eso puede pensarse como un síntoma, ¿no? O, por ejemplo, los síntomas más de Freud, Michelle, ¿no? Justamente que hablabas ahorita de Breuer y Freud, como antes que el otro establecía muchos peros a nivel sexual, muchas restricciones a nivel sexual, sientes un goce en lo sexual que no va de acorde al yo imaginario, digo, al yo ideal ni al ideal del yo, y entonces establece un síntoma para recubrir eso, ¿no? Por ejemplo. Creo que la de Ninfomanía de Lars von Trier lo ejemplifica perfecto. Exacto. Donde la mujer, o sea, todos dirían, no, esta mujer es o sea, solo quiere coger, ¿no? Pero lo que realmente al final Lars quiere dar a entender es, no mames, tiene un dolor y un vacío tan grande que lo intenta compensar con el deseo, o sea, con la sexualidad. Y a como va avanzando su deseo sexual, termina perdiendo el deseo sexual en sí mismo, ¿no? Porque ya no puede hacer tríos, puede hacer, o sea, cosas tremendas y aún así no le es suficiente porque realmente está solo huyendo de lo real, ¿no? Claro. Y creo que nos pasa a todos los días, no todos los días, pero casi seguido, o sea, esto que les decía de, no lo de ninfomanía, pero esto de comer por comer, o el insomnio, ¿no? O, ando angustiado, veo la tele, me quedo una hora bueno, en Instagram, en TikTok, ¿no? Bueno, pues justamente tiene que ver con eso, ¿no? O sea, y recuerden que es que esto es lo complejo del psicoanálisis un poco, que lo real es al mismo tiempo el goce, pero también en tanto un goce que está cortado por la falta, ¿no? O sea, bueno, ya no me meto en esto, pero bueno, lo que también lo que dice Lacan es que estos cortes, estas faltas, la posibilidad de emitir cortes, también lo que van haciendo es que vacían el cuerpo de este goce excesivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les traigo este ejemplo. Este era como un goce normalito, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando... Ay, espérenme, perdón. Cuando digamos que está esta línea esto real más en un monto mayor, ¿no? Y además hay menos significantes. Y les traigo el ejemplo, ¿se acuerdan de la vez pasada que vimos de Joker, ¿no? Que de Joker, para empezar, la mamá ni siquiera lo cuidó de este real externo, que era el padrastro que lo violaba, que aparte lo tenía siempre con hambre. Entonces es como un goce, bueno, como un goce excesivo. Aparte la mamá como que le da apenas uno que otro significante, ¿no? En este caso lo de Happy, que por cierto, vi la grabación y la parte en la que la mamá dice Happy no se escucha, con razón no me dijeron, pero bueno, X. Que le da como bien poquitos significantes para lidiar con todo ese goce. Pues, ¿qué ocurre, no? En el caso de Joker, por ejemplo, todos estos picos en esos huecos, estos picos de goce que no puede ni articular y que aparte tiene bien poquitos significantes para intentar recubrir,
Por eso el Joker, cuando siente esta angustia, ¿qué hace? Ríe, ¿no? Porque el significante que tiene es happy, ¿no? Entonces, hace un síntoma de la risa y su devenir está articulado a qué? A ser feliz, a ser feliz a los otros, a ser comediante y a ser un payaso. Y su identidad está articulada como a un par de significantes y aparte en un goce que viene y destruye todo y que también como que es apabullante y que es demoledor, ¿no? Y les traía, por ejemplo, el ejemplo del Joker. O qué pasa, por ejemplo, con falta de cortes, un goce también excesivo, que está cubierto por imágenes, ¿no? Por este yo ideal enorme, ¿no? Que tiene que cubrir y cubrir y cubrir y que estar constantemente cubriendo. Tenemos payasos como este, ¿no? Por ejemplo, o sea, en el que es un yo ideal que tiene que estar ahí tan presente porque no tiene otras herramientas para lidiar con su existencia, ¿no? Y este tipo que dice, sí, yo soy el más chingón, que es el narcisismo, ¿no? Un narcisista, en cierta medida, es lo que hace, ¿no? Y en cambio, la sublimación, ya para terminar, y para entrar un poquito en la teoría del arte, porque Lacan se utiliza mucho en teoría del arte, bueno, hay un autor que se llama Massimo Recalcati que tiene un libro que se llama Las tres estéticas de Lacan. Y en la primera estética de Lacan habla sobre la estética del vacío. Y dice Recalcati que la sublimación en el arte es la capacidad de evocar en lo simbólico imaginario, ¿no? A través de la articulación de lo simbólico imaginario, evocar algo de lo real, ¿no? Entonces, para Recalcati, una obra artística que tiene potencia es aquella que a través de lo simbólico imaginario, que con una destreza simbólico imaginaria, nos evoca algo de lo real, ¿no? O sea, alguna canción que no sepas qué, pero te toca, ¿no? Una pintura que ves y que te toca, ¿no? Que digamos que evoca eso de lo real, ¿no? Ese vacío en cierta forma, ¿no? Se supone que para Recalcati, el arte, la sublimación artística hace esto, ¿no? Y mira, les traigo la cita de Recalcati. El arte, señala Lacan, como la experiencia del psicoanálisis, no evita ni obtura, pero sí bordea el vacío central de la cosa. La tesis del arte como organización del vacío coloca la obra de arte en una relación decisiva con lo real de la cosa. La estética del vacío es una estética de lo real, una estética en relación con lo real. Y por ejemplo, una profesora me decía en la clase, ¿no? De que, chicos, pues es que tenemos que, o sea, no podemos siempre cubrir esa angustia, ¿no? No siempre la vida va a ser color de rosas. Ahí va a haber cosas que se salen de nuestra realidad. Y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Y nos decía la profesora, ¿por qué matan a la mamá de Bambi? ¿No? O sea, qué pinche trauma, qué cosa más horrible para ver de chiquitos que nos angustia, pero nos decía la profesora, pues es que el arte es lo que tiene que más o menos producir, es poder enseñarnos a lidiar con estos vacíos en un ambiente controlado, ¿no? Para que cuando eventualmente nos pase algo, que se nos caiga un ideal, o que pasen cosas que nos pasan en la vida, que perdamos nuestra imagen, ¿no? Que nos hagamos viejitos y perdamos eso, o que perdamos a alguien que fallece, o que perdamos a alguien que nos deja, etcétera, para que cuando digamos que vivamos con la falta, tengamos las herramientas de lidiar con ellas, ¿no? Héctor y Mafer. De hecho, ese es el origen del drama con Aristóteles y el principio de la estética, justo. Y porque en la filosofía, o sea, la estética como rama de la filosofía ha venido evolucionando y al principio era súper distinto a lo que ahora vemos. Y empezó con esto de, oye, vamos a ponerle a la gente cosas de la vida cotidiana para que cuando las tengan que vivir sepan cómo reaccionar, ¿no? O lo puedan manejar de una forma más sencilla, Claro. ¿no? Es una forma de tener las herramientas simbólico-imaginarias para lidiar con eso, ¿no? Oye, y te quedas una pregunta ahora que venías diciendo esto de, no sé, compensas comiendo, compensas con el celular, compensas, o sea, siempre habrá algo. En el mundo actual, de hecho, hay mucho con qué compensar. ¿Qué pasa cuando le quitas todas esas formas de compensar y dejas al individuo consigo mismo? ¿Qué pasa, no? Siente angustia y se encuentra y se puede encontrar en sí, ¿no? Sí, es Pregunta. es una angustia cañona, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siguiendo esto, después de la angustia, vendría cierta resolución, porque entiendo que según la teoría esto que usan como vectores energéticos, o sea, vectores de energía como física, en lo que me mandaste de tu tesis, bueno, en lo Sí, que sí. estabas,
este, es un acúmulo de energía tremendo, se está acumulando, 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 no sé qué hacer con esto, o lo libero en TikTok, o me espero y solito resolverá, como cuando el agua se acumula en un sitio del río, se va a desbordar, pero va a llegar un punto en el que tal vez venza y va a fluir, ¿no? Un poco la idea del psicoanálisis lacaniano es como, ok, intentar cortar, ¿no? Como cortar esa estrategia que ya nos hicimos de cómo lidiar con nuestra angustia, ponerla en pausa para vivir un poco nuestra angustia, pero ¿se acuerdan que les dije? Lo real también es lo particular, también es lo singular, ¿no? Lo que busca hacer el psicoanálisis es poner en foco eso real, esa angustia, ese objeto causa de deseo, para que nosotros podamos articular algo más como nuestro a partir de eso, ¿no? A ver, les voy a dar ejemplo mío, ¿no? O sea, antes de análisis yo iba a ser oftalmólogo, ¿no? Y este paso me llevó a estudiar a estudiar psicoanálisis, hacer un doctorado en filosofía y mudarme a Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que en ese trayecto hay un soportar, ¿no? Hay un soportar, dejar todas esas como, esos rieles seguros que parece que están ahí para, pues, intentar hacer otra cosa, ¿no? Y creo que si bien no consigues la felicidad siempre total, pues lo que busca también es que te sientas como, no sé, hay una sensación de que tienes, no sé, de que estás viviendo tu vida, ¿no? Y no la estás viendo a través del otro tanto, ¿no? O sea, obviamente siempre estás articulado al otro, pero es como un poco poder darle un cauce más particular, personal, ¿no? ¿Alguien iba a hablar, perdón? Es congruencia, ¿no? Tal vez la palabra. Sí, puede ser, sí, sí. Muy bien, chicos. Bueno, el ejercicio, ya para terminar, que se nos hizo bien tarde, perdónenme. Entonces, bueno, en lugar de explicar la relación entre ética y estética, les traía yo este ejercicio, ¿no? Entonces, es lo siguiente. En las siguientes como categorías que vamos a ver, ¿qué se está haciendo con lo real? Evitamiento de lo real, ¿no? Como no quiero saber nada. Soldadura de lo real. Soldadura sería como que todo lo real tenga sentido y esté completamente explicado por lo simbólico, imaginario. O un bordeamiento o evocación, que el tercero sería como la sublimación, ¿no? Entonces les traigo la primera a ver quién se avienta. ¿Qué hace pues vamos primero con la ética. ¿Qué hace con lo real la ciencia? ¿Qué creen? Dice, ¿es evitamiento, sutura o evocación? En medio. Sutura, ¿no? Busca suturar. La ciencia busca darle categorías simbólicas a todo lo real, ¿no? Que quede suturado, que no haya nada que no esté bajo la red de lo simbólico. Súper bien. Somos bebé. Shopping, ir de shopping. Evitar. Evitar. Muy bien. La religión. No. Censurar. Ese Es como. evocamiento. Como 1 y 2, ¿no? Ajá. No, no puede ser la 3, güey, de que le dan como así proyección a una realidad. O sea, Puede ser. es Pues, como esto de que es algo muy religioso encontrarle sentido a todo. O sea, de que, ay, te pasó por algo. Así. Puede ser. Sí, pero eso es así. Yo creo sería que como, depende de eso la sería más sutura, religión. ¿no? Yo creo que es como evitamiento y sutura, ¿no? Más o menos. Y bueno, hay otras religiones como el budismo que creo que sí lo evocan, ¿no? En esto de la meditación y todo esto, sí podríamos decir que evocan lo real, ¿no? Podría ser. Pero digamos que una religión así un poco más como católica, parece que es más de los primeros dos, ¿no? Redes sociales, Evitar. Militar. evitar. Una práctica artística, Sería Evocar. Ay, no sé. evocar, ¿no? Evocar, ¿no? Evocar en lo simbólico imaginario real, creo yo, ¿no? Porque es crear algo de la nada y que ese algo sea mío particular y un poco que tenga esta potencia, como escribir. bueno, creo yo que es más evocar. Sí, Vamos a ok. la práctica.
¿Esto qué creen que está haciendo? Evitando, yo siento que evitando, por lo que decíamos, ¿no? Como en el barroco, bueno, las iglesias intentas llenar ese espacio, esos vacíos. Súper, sí, sí. Sí, como evitar suturar, ¿no? Pero sí. En la estética, una arquitectura de una casa así de mármol, ¿no? Con albercas y así. Sería, ¿Es evitar? No. no, sería la segunda, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Alguna de esas dos? Sí, sí. O sea, yo le pondría evitar, pero también podría ser suturar, ¿no? Yo le pondría Sería, evitar. sería suturar, porque en la búsqueda del orden, o sea, en la búsqueda de claridad quieres ver claridad, ¿no? Mm. Pero Sí, estás un poco de las dos. Les traigo, de hecho, esto fue un trabajo que gracias a Alex pude hacer un trabajo para mi materia de psicoanálisis y arte. Les platico, esta capillita la hizo un arquitecto, es una capillita que tiene adentro, que tiene arriba un hueco para que entre la lluvia y que las paredes de adentro de la capillita puso unos árboles como en esta forma, los quemó por 3 semanas y lo que ven es el concreto de los árboles quemados, ¿no? Puestos en la imagen. Esto, como hacia dónde, como qué creen que sea, evocar, suturar o evitar. Evocar, ¿no? Evocar, Evocar. ¿no? Esa mi arqui. Katy Perry, la música de Katy Perry, como la de... na, na, na. Last Red. ¿Evitar? Ah, ¿Evitar? evitar, puede ser. No sé, esto me imagino como a Chopin. Evocar. Ahí sería ¿Evocar? evocar. Evitar. Muy bien. Muy bien, chicos, pues ven la relación entre ética y estética, ¿no? O sea, a ver, esto es un ejercicio muy superficial, ¿no? Como muy X, pero si se dan cuenta, no sé, yo me imagino perfectamente a alguien que se la pasa comprando en redes sociales y que vive en esta casa. Entonces, Y su que va a la ética iglesia. y que va a misa los domingos. Su ética y su estética van en un camino de evitar, ¿no? Prácticamente. O un científico, no sé, alguien que es científico, que siempre como que se la pasa estudiando y siempre leyendo y como que siempre tiene una frase, ¿no? Que está muy articulado, por ejemplo, al saber más cosas. Pues yo creo que tiene mucho que ver con una ética de suturar, ¿no? Suturar lo real. Y bueno, pues también a un artista, ¿no? Que siempre está, bueno, que le gusta, no sé, Chopin y que le gusta la música así, y que aparte vive como que en un constante como una relación más cercana a lo real, ¿no? Eso sería un poco más evocar. Obviamente no es tampoco sano siempre estar evocando lo real, ¿no? También hay que suturar y evitar, o sea, hay que tener un balance, ¿no? Pero si toda la vida intentamos evitarlo y o suturarlo, ¿qué va a pasar cuando salga, ¿no? No sé, la persona que se la pasa en redes sociales, va a misa los domingos, se la pasa comprando y vive en esta casa, ¿qué va a pasar cuando envejezca y su imagen ya no sea perfecta? Va a ir con Héctor para seguir Sí, sí, güey, sí. para seguir evitando, digamos que lo real, ¿no? Va a ir con Héctor para que su imagen se siga viendo, para suturar o para evitar que su imagen se siga viendo perfecta nunca como que estar en contacto, ¿no? ¿Y cómo va a soportar la muerte? Una persona que nunca estuvo en contacto, imagínense que se le muere un ser querido, es posible que se le caiga el mundo, ¿no? Porque no tiene los mecanismos para manejar eso, ¿no? Y una última cosa que quería decirles es, dentro del artista, del arte, por ejemplo, la poesía, ¿no? O sea, qué interesante la poesía. ¿La poesía para qué sirve? Para nada, ¿no? O sea, no tiene aparte, me parece que de todos los artes es el menos comercializado de todos, si no pregúntale a mi compañero Alex. O sea, qué difícil es vender poesía. Y sin embargo, la utilidad
cómo la poesía, justamente a través de lo simbólico, evoca lo real, ¿no? Y nos permite tener ese contacto, ¿no? Y lo importante que es hasta nivel terapéutico, ¿no? Poder estar en contacto. Ay, qué lindo. Güey, pues viene también esta parte de que, por ejemplo, puedes poner a la iglesia, o bueno, al médico ahí, al científico, Wait. porque un mismo método puede significar algo para cada quien, es decir, no sé, hay médicos que están ahí para evitar, Claro, hay claro, médicos claro. que están ahí para suturar, y hay médicos que están ahí para evocar, por Sí, ejemplo. sí, Yo sí, sí. puedo ver el ejemplo de gente que está en medicina porque se desvive por los demás y está evocando cosas suyas hacia otros, Sublimando, ¿no? otros Sí, que sí. están suturando y hay otros que encuentran las tres en una y a través de eso se van hilando, podría ser, ¿no? O sea, como que es demasiado diverso. Por Claro, ejemplo, claro. lo decías con la iglesia, ¿no? Hay unos que usan la iglesia como esto, como sutura, ¿no? A través de la iglesia genera un sentido y ya con eso yo me siento seguro, pero hay otros que la usan como para evocar, por ejemplo, Claro, meditando, rezando, teniendo contacto con lo divino y no sé, puede ser así hasta con comprar, ¿no? totalmente, totalmente, Bueno, totalmente. no, tal vez con comprar no va. No, o puede que sí, ¿no? O sea, comprar poesía, por ejemplo. Así. Ya sé, Compren güey, su permanente. es que van a la librería solo a comprar libros. No, no es cierto. Pero bueno, Oye, como que lo que quería yo traerles es interesante, ¿no? Cómo podemos, o sea, la próxima sesión vamos a seguir psicoanalizando, ¿no? Yo creo que ya tienen las herramientas para, ¿no? Para analizar y como vamos a ver personajes y me van diciendo como hacia dónde se orienta, ¿no? Su ética y su estética, hacia dónde van. ¿Qué pasaría si en algún momento algo se cae? O sea, ya está, lo interesante del psicoanálisis lacaniano es hasta que se puede predecir qué síntomas va a tener esa persona cuando se le caiga al mundo, ¿no? O sea, porque vas articulándolo como lo hemos visto, ¿no? O sea, de que, mira, esta persona siempre está evitando, tiene no está, su goce no está regulado, no soporta la falta, pues bueno, ¿qué va a pasar cuando le falte algo? Se va a deprimir, por ejemplo. O se va a deprimir o lo va a articular no sé, ¿no? Entonces, o alguien que no salió nunca del seno materno, ¿qué va a pasar cuando la madre se muera? Va a psicotizar, por ejemplo, ¿no? No va a soportar porque el sujeto está articulado a eso y no puede soportar en otra cosa. Entonces, lo interesante del psicoanálisis lacaniano, en contraposición, por ejemplo, con la psiquiatría, ¿no? O sea, la psiquiatría diagnostica una vez que los síntomas ya están floreados. El psicoanálisis lacaniano puede predecir hacia dónde va la sintomatología, por ejemplo, ¿no? Bueno, chicos, pues eso es todo por hoy. Espero les haya Muchas gustado. gracias. Nos vemos la sesión el próximo jueves, a nuestra última sesión. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, te cueme. Chao. Muchas gracias. Muy Cuídense. padre. gracias. Bye. Bye. Bendiciones.